bienvenido chicos de tercero de secundaria a su curso de habilidad verbal, razonamiento verbal, actitud verbal, como lo quieras llamar. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algo vital, ¿no? Planes de redacción. ¿Por qué vemos en la imagen a dos muñequitos graduados? Porque netamente las personas que sepan redactar van a poder recibir títulos, ¿no? Van a poder elevar su tema de categoría como profesionales. Y me refiero a que, muy aparte del estudio o tipo de carrera que necesites hacer, o que vas a hacer, o que vas a elegir, el tema de la redacción va a ser vital para tus monografías, para tu tesis, para tus ensayos y para lo que quieras desarrollar, escribir, ¿no? El tema de redacción, el planteamiento de estructura y todo eso, elegir la información, qué comunicar en primer lugar, qué es lo que va a venir, qué desarrollo vas a causar, qué tipo de texto vas a plantear, de inductivo, deductivo y todo eso, tiene que darse mediante una estructura básica que tiene ciertos formalismos, por supuesto, ¿no? Y que desde el colegio ya lo vamos tratando, ¿no? El día de hoy vamos a tratar con el tema de plan de redacción, así que hoy quédate con nosotros en RV para tercera y secundaria, con su profesor Julio Sandoval, con el tema de plan de redacción. Vamos, ya le he dicho, es un tema de estructura, entonces vamos a hablar del tema de ordenamiento científico académico. Es un ordenamiento integral y convencional. Convencional, una convención, o sea, tiene una estructura ya marcada y decidida por muchos estudios, por supuesto, compuesto por 3 niveles básicos. Entonces la estructura básica de un plan de redacción o un texto de redacción tiene que ver con la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿no? La introducción, entonces este esquema que utiliza la ciencia para plasmar y difundir el conocimiento. Este es un esquema básico, que no es tan básico porque dentro de esto puede haber muchas variantes y vamos a ver las variantes que hay y esas variantes que nos van a servir para poder redactar una monografía y una tesis a futuro, ¿no? A ver, en introducción podemos encontrar cierto tipo de elementos, ¿no? Información, por supuesto, antecedentes, elementos que sirvan como antecedentes, etimología, ¿no? Palabra de dónde proviene, su significado, la evolución de la palabra, entre comillas, y eso nos da también un significado, por supuesto, ¿no? Definición, la definición de lo que vamos a hablar, si vamos a hablar de economía, definiciones de la economía, concepto, que es distinto a una definición, por supuesto, importancia, porque es importante, y delimitación, ¿no? ¿Cuál es el límite o cuál es el marco que vamos a desarrollar de estudio, ¿no? Porque si hablamos de economía, tenemos que no vamos a hablar de todo el tipo de economía, ¿no? O cuál es el marco que nos permite o que vamos a permitir revisar el texto que estás armando. La necesidad, por qué motivo estás escribiendo eso, ¿no? Causas y orígenes, ahí también puede estar las causas, ¿no? El origen de cierto tema de interés y por qué se da, ¿no? O por qué se dio la Revolución Francesa, las causas y los orígenes, ahí pueden estar, están siempre en el tema de la introducción. Entonces, si te das cuenta, esos puntos que al final son 5, que al final se pueden convertir, si tú divides la definición, el concepto de importancia de la medición como distintos, son muchas variantes, ¿no? Son como 8 variantes para introducir, que puedes poner todas si quieres, o que puedes elegir unas cuantas, ¿no? Según, por supuesto, también el texto y el tema, sobre el tema central que es elegido, ¿no? Desarrollo, características, clasificación, que es muy importante sobre todo para el tema evolutivo, ¿no? Cuando es un texto te permite o te exige un tema evolutivo, y me refiero a evoluciones de clasificar, ¿no? Tipo animales, desarrollo de medicina y todo eso, ¿no? Explicación del tema en sus diversas formas, ¿no? Sus diferentes planteamientos, ¿no? Ponte, si hablamos de crisis, puede hablarse del tema crisis social, económico, político, macropolítico también. Entonces, te das cuenta, esos 3 puntos dentro del desarrollo también es muy, muy amplio, ¿no? Porque se puede subdividir además. Ponte en características, puede ser descriptivas, ¿no? Descriptivas netamente, o puede ser, si estamos en economía, puede hablar de características de moneda, ¿no? Y me refiero a monetista, que es un tema de desarrollo de niveles, de caídas y bajas, y que tiene también otra subdivisión, ¿no? Pero si te das cuenta, el desarrollo también son menos puntos, pero importantes. En conclusión, podemos desarrollar el tema de los ejemplos. Mucha gente pone dentro del desarrollo ejemplos para sustentar, pero es más como una conclusión, ¿no? Porque los ejemplos comprueban más o menos la definición y comprueban la explicación del tema. Entonces, está dentro de la conclusión.
La síntesis es como un pequeño resumen. La aplicación también es, ¿no? Porque dentro de la introducción y el desarrollo está como una pequeña presentación de propuesta, y en la conclusión presentas un proyecto, porque también hay proyecciones, en un tema de aplicación, ¿no? Algo materializado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que está escrito. Comparaciones, hay comparaciones entre las necesidades y por supuesto están las recomendaciones. Por supuesto que en el colegio la mayoría trabaja con el tema de conclusiones. Las recomendaciones son como las conclusiones, porque son como puntos que hay que no olvidar del texto, o que ya se ha sacado del trabajo del texto y que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo del trabajo. Ejemplo, tenemos ejemplos, miren. Ejemplo, la tala. A ver, esto en el tema de redacción, en el tema de redacción verbal, es un tema de estructurar. Entonces, nos van a dar siempre un título, en este caso la tala, y nos van a dar proposiciones, ¿no? Proposiciones, bueno, oraciones, en este caso ideas, y nosotros tenemos que ordenarlas, ¿no? La primera idea es la madera, la tala, ¿no? El título, la madera se usa para construir viviendas, muebles, etc. Es un poco abierto, ¿no? Nos está dando la utilidad. 2. Contamos con distintos tipos de árbol, clasificación, si te das cuenta, ¿no? Las especies más aprovechadas son el cedro. Clasificación más un ejemplo, ¿no? Principales lugares donde se tala, actividad en la cual se aprovechan los recursos vegetales de zonas boscosas. Veamos más o menos que ese es el concepto, ¿no? El cuarto es el concepto. Entonces, ¿cómo ese concepto debería ir primero? ¿Ok? Mira, en el ordenamiento dice, si nos damos cuenta, la oración 4 nos sirve como presentación del tema, por supuesto. ¿Qué es la tala? La actividad a la cual se aprovechan. ¿Ok? Después, ¿dónde se da, no? ¿Dónde se da? La ubicación, ¿sí o no? La ubicación. ¿Ok? La ubicación. Vamos con la ubicación y ahí va la 3, principal lugar en donde se da. ¿Ok? Entonces de ahí veamos cómo terminaría, ¿no? Nos da la 2 y la 1 o la 1 y la 2. Fácil, vamos a darle menos valor, si no te das cuenta. En este caso la madera se usa para construir viviendas, es de menos valor, es como un ejemplito, ¿no? Y el otro, contamos con distintos tipos, es una clasificación, entonces no podría tener menos peso que la 1. Entonces el ordenamiento va a ser 4, 3, 2, 1, ¿no? En este caso. Muy sencilla, pero si te das cuenta, es que si tienes ya el concepto muy marcado con el tema del plan de redacción, te va a ser muy fácil el ordenamiento, ¿no? A ver, veamos especificando, ¿no? En el caso de un ejercicio de plan de redacción, mencione a un personaje. Estamos hablando si ya no es de un tema, sino de un personaje netamente, o sea, que tiene que ver con el tema autobiográfico. Veamos, mira, acá también tiene una estructura un poquito más distinta, entre comillas, pero que casi son otras palabras, pero que tienen la misma planteamiento y se basan en el tema de la estructura central, ¿no? En introducción, desarrollo y conclusión. Veamos, primero van los antecedentes. Pueden ser de él o su actividad, ¿no? Si hablamos de un pescador, podemos hablar de su familia como antecedente, si se dedicaba a ese rubro. Oración que lo presenta o dice quién es, también quién es, ¿no? La clásica también está el sobrenombre, ¿no? María del Grado, Caballero de los Mares, es la clásica. Luego van los datos del siguiente orden. Mira, dan importancia al lugar y fecha de nacimiento. ¿Cuándo nació? Tenemos que saber cuándo nació. Eso yo lo veo en estructura, un convencionalismo un poco idiota, sí, pero que tiene un sentido, ¿no? Porque hay que saber de dónde nace, dónde parte esto, ¿no? Porque a muchos no le interesaría cuándo nació, pero que es importante, por supuesto, porque es el lugar y el tiempo, la fecha nos va a decir con qué elementos contaba para desarrollarse. Por eso es importante el lugar y la fecha. Informaciones se extrae sobre el personaje, características propias del personaje, ¿no? O estamos hablando no solamente en el tema descriptivo como era él, sino el tema de sus características como presidente, un ejemplo, o como pintor o como escritor. Aportes o creaciones también va después, algo muy importante, y ese es un trabajo muy detalloso, y análisis de su obra, ¿no? Análisis de su obra, o sea, dentro de su obra, y influencia en otros. A ver, veamos, lugar de nacimiento, información, características propias, lo que lo hace como persona, aportes o creaciones, lo que él crea, análisis de su obra, si te das cuenta, pueden ser, ¿no? Si es un editor, lírica, tal, y de ahí, de esa obra que hemos mencionado, esas obras de sus números, elegimos a una para analizarla, básica, ¿no? Lo que más o menos hacemos en el tema de los PPT para literatura y la mayoría. Después mencionamos la influencia, ¿no? Cómo él ha generado
otras tendencias, ¿no? O ha marcado en otros escritores, o ha marcado en su propia sociedad para que hagan algo, ¿no? Para que cambien. Veamos. Ejemplo, bueno, vamos con el clásico, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a ver. Ya he dicho que a mí ya he mencionado varias veces que en literatura, la literatura, no, ustedes están en tercero, pero en cuarto y quinto posiblemente ya han escuchado que la literatura española, medieval y después la literatura española de Edad de Oro no es mi agrado tanto. Ya, pero son importantes, por supuesto, es muy importante para nuestra literatura. Miguel de Cervantes Saavedra. Veamos, desde muy niño tuvo inclinación por las letras. Bueno, nos lleva una etapa infantil. Bueno, usa muchos tópicos de la época en su obra. Un dato muy, muy importante. Influencia en novelas posteriores. El tema de influencia, ya lo hemos dicho que va siempre al último, entonces la 3 se va al último. La novela de Caballería como antecedente de Cervantes. ¿Ok? Y dice una palabra clave en la 5, como antecedente. Entonces, si vamos a hablar de antecedentes, el antecedente siempre va antes que todo, ¿sí o no? Entonces tenemos los extremos. Primero la novela Caballería como antecedente, la 5, y como último tenemos a la influencia de novelas posteriores. Muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ir después? Por supuesto, ya hemos dicho que es importante dónde nació, cuándo nació y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar del tema del natalicio. Entonces, nació en Alcalá de Henares en 1547. Entonces va así, la 5, la 4, y después es muy, muy fácil, ¿no? Va el tema de su propia vida, características de su propia vida. Entonces vamos a hablar de cuando era niño, ¿no? Una idea distractora, pero que en términos de la linealidad de la redacción tendría que ir tercera. Después vamos a hablar de una característica, usa muchos tópicos, y al final hablamos de la influencia de novelas posteriores. Entonces está muy facilito, es 5, 3, 4, 1, 2 y así va, ¿no? Entonces desarrollamos eso, ¿no? Muy, muy sencillo. A ver, advertencia pre. Considerando en que lo que se busca es reordenar un texto, es muy importante conocer las pautas de un texto convencional. O sea, tenemos que definir siempre la introducción, el desarrollo y la conclusión. Si no manejas eso, te vas a confundir. Te vas a muy, muy a confundir, sobre todo para el examen y la admisión. Y para los exámenes, más que para el examen, como he dicho yo en la entrada del tema, para avanzar y desarrollar lo que va a definir en tu vida profesional, ¿no? Trabajo de monografías y de tesis y todo eso. A ver, vamos a verificar aprendizaje. Vamos a ver aprendizaje, tenemos por ahí 2 a 3 o 4 trabajitos. A ver, el título de este trabajo se llama Historia de los Andes y tenemos este. Primero está la formación del Tahuantinsuyo. Sociedad sociocrática. Ya. Primero la 2 no podías empezar, Nica, ¿no? Sociedad sociocrática, no podía empezar. El Imperio Guay y cazadores especializados. Vamos a ver. Entonces, la historia de los Andes. Primero, la formación del Tahuantinsuyo no podría estar 1, la sociedad sociocrática tampoco, el Imperio Guari no, porque es una característica. Cazadores especializados sí. El orden correcto, por supuesto, va a la 4. Después, ¿qué tipo de sociedad es cazadores especializados? Después de la cazadora especializada que volvieron, ¿qué tipo de sociedad se volvieron? Es importante, la sociedad teocrática. Después aparece el famoso Imperio Guari y al final, por supuesto, buscando la linealidad de tiempo, vamos a la formación del Tahuantinsuyo. Entonces, la estructura para este trabajo sería 4, 2, 3, 1. A ver, otro. Expedición a Machu Picchu. Muy bien, a ver, veamos. Había sido conducido hasta la ciudadela perdida de Machu Picchu. Alguien había sido llevado ahí, ¿no? Pero hay un tema ahí. Falta saber quién es. Entonces, ese no podría ser nunca la 1, ¿no? Veamos. En 1911, el historiador norteamericano Hiram Bingham, ahí está, ya conocemos quién es, armó una expedición para buscar restos incaicos en Cusco. Posiblemente sea la primera, sí, posiblemente se armara, ¿no? Porque es un concepto. Al llegar al Cusco, Brigham oyó hablar cerca de unas ruinas incaicas ubicadas entre montañas cercanas. Está interesante. Podría seguir ahí. 4, fue el hijo de un agricultor. Fue el hijo de un agricultor quien guió a Brigham hasta una meseta ubicada entre los picos. Muy bien, ya están acercando. Machu Picchu tenía, bueno, ya, este tema de Machu Picchu, por supuesto, es lo final, ¿no? Lo último. Entonces vamos así. 2, 3, 4, 1,
y al final Machu Picchu tenía 13 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces la respuesta la tenemos muy clara. Vamos a ver a las 3. El perro y el hombre. A ver, son capaces de actos de heroísmo por amor a sus amos. Bueno, estamos hablando de los perros en este caso. 2. Algunos tienen el infortunio de pertenecer a dueños crueles e insensibles. Bueno, un ejemplo, ¿no? Es menos importante que el primero, por supuesto. Nadie ignora que están dispuestos a todo tipo de acciones que honran su generosa naturaleza. Muy bien, ha sido otra vez la historia el más útil y leal amigo que ha tenido el hombre. Bueno, la definición básica, ¿no? Ha sido a través de la historia el más útil y leal a los amigos. Vamos con las alternativas, tenemos solamente 3 alternativas, la A, la B y la E. Entonces, algunos tienen infortunio de personas de dueños crueles. Ahí vamos, te das cuenta que es como una ejemplificación, ¿no? Entonces, podría estar casi al último. Podría estar casi al último o ser el último. Entonces, la respuesta básica va a ser muy sencilla, ¿no? Va a la 4, nadie ignora que están hablando de clasificación. No vamos a la 1, son capaces de actos heroicos, por supuesto. Y al final va con el tema de que algunos tienen un infortunio, ¿no? Entonces, la respuesta está tirada a la B. La 4, los genios y su pobreza. Igualmente vas a trabajarlo, igual el 5. Ya saben que esta parte tiene que estar en el cuaderno hecho. Ahora, para la casa ya saben que tienen el tema de Word, y en el tema de coronavirus lo que estamos haciendo en todo el trabajo de esta semana es ver su tema de desarrollo con el trabajo de los mapas. En serio, está viendo el trabajo de los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales lo están trabajando de cuarto de primaria, así que tienes que hacer un mapa conceptual sobre el tema. De ser que los mapas conceptuales tienen que ver con el tema de conectores, títulos, definiciones, características básicas, pocas palabras, pero que se pueda entender todo el tema que hemos tratado. Y ese, por supuesto, mapa conceptual, la clase del día de hoy, lo vas a mandar el día que también mandes el Word en una foto, por supuesto. Aquí lo vas a hacer en el mapa conceptual, ¿dónde? En tu cuaderno, por supuesto. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Cuídense, no salgan, no se pongan. Nos vemos.